muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes, poderlos acompañar. De verdad que les agradezco mucho la invitación. Este es un tema que muchos consideran simple, pero que de simple no tiene absolutamente nada. Vamos a hablar del cierre de la pared abdominal después de una laparotomía exploratoria. Lo primero que yo quiero hacer énfasis es quién cierra la pared abdominal donde ustedes trabajan. Eso es una de las cosas que siempre me ha causado mucha curiosidad, porque normalmente cuando terminamos un acto operatorio por laparotomía, estamos ya cansados, el equipo quirúrgico está cansado, el cirujano principal está cansado y la cirugía es importante, no solo como nosotros pensamos que es la gastrectomía, la pancreatectomía, la colectomía, el balazo, sino que la cirugía es importante de principio a fin. Y cuando llegamos a la pared abdominal, todos tenemos el pensamiento de que la parte importante de la cirugía ya terminó y generalmente delegamos el cierre de la pared abdominal. Delegamos el cierre de la fascia, en ocasiones al residente, en ocasiones al instrumentador, al interno o al cirujano ayudante. Pero realmente la parte importante de la cirugía no ha terminado cuando terminamos la parte intracavitaria. El cierre de la pared abdominal es supremamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque de lo contrario vamos a tener una catástrofe, como son las hernias ventrales. Esta catástrofe la vemos día a día. Estos son algunos de los pacientes que consultan y van a mi consultorio de pared abdominal. Estos son hernias después de cierres de laparotomía inadecuados. ¿Y por qué es importante? Pues porque definitivamente, no me está avanzando esto. ¿Qué pasará? Bueno, es importante porque la hernia ventral que se forma después de una laparotomía que no ha sido cerrada con toda la rigurosidad académica, pues termina siendo una catástrofe para los pacientes. No solo la catástrofe física o de la parte estética, sino la catástrofe laboral, la catástrofe de vida personal, de vida en pareja, de vida sexual, los dolores, los cólicos, la falta de poder realizar su actividad laboral de manera adecuada. Miren estas catástrofes, todo esto es secundario a cierre de laparotomías por alguna otra patología, como fueron balazos, peritonitis, apendicitis complicadas, úlceras pépticas perforadas, puñaladas, que realmente llevan al traste con la vida del paciente desde el punto de vista psicológico, estético, laboral, sexual y anatómico y funcional. Entonces, nos preguntamos, ¿existe algún tipo de evidencia que nos haga mirar adecuadamente o ver qué es lo adecuado para cerrar la pared abdominal? Existe esta guía de la Sociedad Europea de Hernias que fue actualizada en el año 2002 y existe la guía que es el ECLAPTE, la guía ECLAPTE, que es el cierre de la pared abdominal en condiciones de emergencia. Vamos a tocar entonces cuáles son los puntos más importantes para este tipo de cierre de la pared abdominal. Lo primero es el acceso a la cavidad abdominal. Entonces nos preguntamos, ¿es igual el riesgo de hernia incisional para una cirugía abierta que para una cirugía mínimamente invasiva? Pues definitivamente no. Tenemos esta metaanálisis en el que miramos las tasas de hernia incisional después de cirugía laparoscópica versus cirugía abierta, donde nos citan los estudios más importantes, donde hay estudios clínicos controlados, publicados desde tiempo atrás hasta el 2014. Aquí vemos los eventos totales de las hernias y el factor protector o de riesgo que resulta ser cada una de las cirugías. En esto podemos entonces concluir claramente que las hernias incisionales
son menos frecuentes usando la aproximación laparoscópica versus la aproximación abierta. Por lo tanto, mientras sea posible, debemos acceder a la cavidad peritoneal con la cirugía mínimamente invasiva, de la cual obviamente nosotros somos muy amigos, cada vez hacemos cirugías mínimamente invasivas con mayor frecuencia. Sin embargo, ustedes saben que hay pacientes que no es posible accederlos por cirugía mínimamente invasiva. Entonces, si vamos a acceder a la cavidad peritoneal, accedamos por cirugía mínimamente invasiva mientras sea posible. ¿Cuál es la incisión que debe ser usada para el acceso abierto a la cavidad peritoneal? Entonces, tenemos este estudio que nos habla de la hernia incisional después de la extracción de la pieza cuando acudimos por cirugía laparoscópica. En este caso específico, estamos acudiendo al espécimen de la colectomía. Y definitivamente la incidencia de hernia incisional es menor cuando extraemos las piezas después de cirugía mínimamente invasiva por incisiones transversas que por las incisiones de línea media. Entonces las debemos procurar sacar todas estas piezas siempre por incisiones transversas como lo recomienda la evidencia hasta el momento. A ver, aquí tengo un problema, vamos aquí a acceder. Perfecto. ¿Cuáles son las incisiones más importantes en cirugía de pared abdominal? Entonces, para esto tenemos nuestra mediana o laparotomía media o mediana, que la utilizamos mucho, sobre todo en accesos de emergencia, en caso de cirugía abierta. Está la incisión paramediana, está la incisión transversa que conocemos, el Koger, el McBurney que se utilizó mucho tiempo atrás, están las incisiones de Pfannenstiel y otras múltiples incisiones. Cuando se requiere el acceso urgente a la cavidad peritoneal, obviamente no hay duda que vamos por una laparotomía media, que es por donde accedemos de manera rápida a la cavidad peritoneal y podemos controlar sangrados o contaminación de manera rápida y es el mejor abordaje en condiciones de emergencia. Sin embargo, cuando las circunstancias lo permitan, sugerimos evitar esa incisión mediana y optar por una incisión alternativa como pueden ser las paramedianas o las transversas o el Koger como lo habíamos visto anteriormente. Ya no quiero más este cosito. Muy bien. Aquí les traigo este estudio en el cual se mira la incidencia y la prevención de hernia incisional de acuerdo al tipo de incisión. Entonces aquí tenemos las laparotomías por línea media, las laparotomías transversas y el número de pacientes incluidos en cada uno y la incidencia de la hernia incisional de acuerdo a cada uno de los métodos de acceso a la cavidad peritoneal. En esta revisión de la literatura, donde se incluyen muchos estudios clínicos aleatorizados, mostramos cómo la aproximación transversa versus la aproximación en la línea media disminuye significativamente la aparición de hernia incisional. Y esto nosotros no lo tenemos en cuenta. En nuestro hospital nosotros accedemos generalmente cuando necesitamos hacer acceso a la cavidad peritoneal, inclusive en condiciones de no emergencia, accedemos por línea media o por incisión mediana, cosa que la literatura cada vez nos muestra mayor evidencia que debemos evitar al respecto. Aquí también tenemos un estudio comparativo de la incisión vertical versus la transversa para la incidencia de hernia incisional. Aquí hay un metaanálisis pequeño, una revisión pequeña, en los cuales se mira desde hace mucho tiempo la ventaja importante que tiene la incisión transversa versus la incisión vertical
para disminuir la incidencia de hernias incisionales. Lo otro, entonces vamos, ¿cómo accedemos? Laparoscópico de manera ideal. Si es abierta o para sacar piezas de cirugía laparoscópica, ojalá incisiones transversas, esto disminuye la incidencia de cirugía de hernias incisionales. Después, ¿cómo lo vamos a cerrar? Puntos continuos o puntos separados ha sido otro de los puntos a discutir. En esta revisión de Cochrane se incluyeron un total de 11 estudios con 3.854 participantes en el análisis de cierre continuo versus puntos separados para evitar las hernias. El uso de la técnica de cierre continuo o interrumpido no pareció afectar el riesgo de la hernia incisional. Es decir, si es para evitar la hernia incisional, puedes cerrar tanto con puntos continuos como por puntos separados. Sin embargo, en un análisis por subgrupos que incluyó solo los estudios que comparaban el mismo tipo de sutura, encontró esos estudios resultados similares y la diferencia entre subgrupos no fue significativa. ¿Pero qué recomienda la guía después de estos análisis, que son los que hacemos? La guía recomienda entonces una sutura continua porque distribuye mejor la tensión a lo largo de la línea de sutura, es más rápida y deja menos cuerpos extraños en la vida. Esto es una recomendación de expertos. Este grupo directrices recomienda entonces el uso de cierre continuo en lugar de interrumpido para cirugías electivas. Aquí ustedes pueden ver que estoy realizando unos puntos que no salen en las guías de manejo, pero que estamos leyendo cada vez más en la literatura, sin embargo no tienen el peso suficiente, como son los RTL para el cierre de las laparotomías en caso de cierre. ¿Qué ventaja tienen estos RTL? Y es que el RTL, que es el refuerzo de la línea de tensión, es útil en la prevención de la hernia incisional cuando se compara con los puntos no RTL o cierre primario de la pared abdominal. Y esto aún no se recomienda en las guías de manejo, pero yo pienso en lo personal que en el futuro va a estar incluido, porque cada vez tenemos más evidencia en diferentes publicaciones de que el RTL puede ser una amiga para disminuir el riesgo de hernia incisional en el cierre de la laparotomía. El otro punto de discusión, small bites versus large bites. Aquí, ¿qué tenemos? Yo cuando me eduqué como cirujana, yo llevo 26 años como cirujana, nosotros cerrábamos los puntos y las laparotomías con mordiscos grandes, pues como se dice en español, o con puntos muy separados, eran de 1 centímetro al borde de la fascia y 1 centímetro o más de separación entre los diferentes puntos. ¿Cómo se define? La técnica de pequeña mordida se define como una sutura de tejido de aproximadamente 5 milímetros desde los bordes medios de la herida y una distancia de aproximadamente 5 milímetros desde la otra sutura, lo que permite a los cirujanos incluir solo la aponeurosis y asegurar una distribución adecuada de la tensión en el borde de la incisión. ¿Y cómo se define la gran mordida? La distancia del borde a la herida y entre las suturas de más de 10 milímetros. Esto parece muy obvio. Todavía hay gente que utiliza large bites y definitivamente la evidencia es contundente al respecto. ¿Y cuál es entonces la explicación fisiopatológica de los small bites? La regeneración de la aponeurosis es muy limitada y esto lleva a que no es capaz su regeneración como tal de cubrir grandes defectos. Entonces, si dejamos espacios de 1 centímetro, la aponeurosis no va a ser capaz de cerrarse de manera adecuada. Los problemas de las suturas grandes o de large bites es que incluye la aponeurosis, la grasa y el músculo. Esta combinación con aumento de la presión intraabdominal
lleva y la compresión que se produce y el daño de tejido tiene como consecuencias que se afloja la separación de los bordes de la herida, desvitaliza el tejido y es más susceptible de infecciones del sitio operatorio. Por lo tanto, la separación de los bordes de la herida y la hernia incisional con puntos mayores de 10 a 12 milímetros en el posoperatorio temprano está fuertemente asociada con el desarrollo de una hernia incisional. Y el primer estudio que nos habló de esto fue el estudio Stitch, que ya tiene sus años, en el cual fue los primeros publicados, donde nos mostraron que el small bites es más eficaz que la técnica tradicional de grandes mordidas para la prevención de hernias incisionales, el de la línea media, y no se asocia con una mayor tasa de eventos adversos que pueden ser hematomas, seromas, dolor o infecciones. Por lo tanto, este primer estudio, que fue el Stitch, recomienda la técnica de pequeñas mordidas como el gol estándar del cierre de la hernia incisional, de la herida, de las incisiones de la línea media. Las guías, tanto el ECLAPTE como la guía de la Sociedad Europea de Hernias, lo recomiendan como el estándar de cuidado. Segunda pregunta: ¿se debe cerrar o no se debe cerrar el peritoneo cuando estamos cerrando las laparotomías? De esto la evidencia sí es muy antigua. Desde 1977 en el British Journal of Surgery se recomienda no cierre del peritoneo, no tiene ningún beneficio, no tiene aumento, se haría por capas, y ahorita vamos a ver que es mejor cerrar por cierre total que por diferentes capas o planos, y por lo tanto ahora en el ECLAPTE nos lo refuerzan: no cierre el peritoneo. La guía de la Sociedad Europea ni siquiera lo menciona ya. El cierre del peritoneo no tiene ninguna ventaja sobre la aparición de hernias incisionales. Otro de los conceptos es mejor cerrar por bloque o ese cierre masivo o por planos. Las definiciones propuestas, que fueron publicadas por las directrices de la Sociedad Europea de Hernias en 2015, lo define como: el cierre masivo es una sutura única que abarca todas las capas de la pared abdominal, exceptuando la piel. Estas capas incluidas son la fascia. El peritoneo es opcional o no incluirlo en ese punto. A veces es muy difícil que uno separe pues el peritoneo para no coger la fascia, está ahí pegado de la fascia, y las capas superficiales. Esto se llama técnica o cierre en una sola capa, en masivo o en bloque. Y la cierre por capas incluye el cierre de la incisión utilizando múltiples capas faciales. La incisión media se hace una sutura única de la capa facial, una sutura única de la capa subcutánea, y se hacen diferentes planos. ¿Qué es entonces lo que dice la evidencia? Aquí combinan muchas cosas, y entonces estoy hablando y le voy a sumar los materiales de sutura, porque los estudios, como podemos ver en estas publicaciones, perdón que me pasé, nos hablan de no solo el tipo de sutura, sino que nos hablan de interrumpidos besos continuos, o también de hacer cierres en masa versus por capas. Definitivamente, ¿hacia dónde va esta evidencia que les estoy mostrando aquí? Tanto en el objetivo principal de esos estudios, que era disminuir la incidencia de hernia incisional, como el objetivo de que no tuvieran más infección, de que no hicieran sinus o senos en los puntos de sutura, que no hubiera más dolor, gana el cierre en masa o el cierre pues masivo de la línea media o de las laparotomías de diferentes tipos. Con respecto al tipo de sutura, cuando yo me eduqué, hacíamos cierres con Vicryl, posteriormente pasamos al Prolene, y hoy en día la evidencia nos hizo pasar al PDS. ¿Por qué? Porque esto para la reducción de la incidencia de hernia incisional, que no aumenta el dolor, que no crea otros efectos secundarios, en la sutura continua de baja o lenta absorción parece ser el método óptimo para el cierre de la pared abdominal.
Hoy en día cerramos todas nuestras paredes y lo recomendado por las diferentes sociedades es con sutura absorbible monofilamento de lenta absorción. Fuera vitril, fuera prolene, que es dentro de lo que nos estamos haciendo. Pero, ¿cuál es el fundamento fisiopatológico de eso? El proceso de cicatrización facial es un proceso complejo. Este proceso dura más de un año en completarse. La ganancia rápida de la fuerza desde el 8º día posoperatorio, que es cuando se produce la fase proliferativa, hasta el segundo mes, cuando finaliza la síntesis de colágeno, ya hay recuperación de la fuerza de esa fase. Y se pierde alrededor de, me pasó aquí, y se pierde y se recupera el 50% de la fuerza original de la fascia en ese momento. Por lo tanto, hay que tener unas consideraciones en la elección de las suturas. La importancia de las propiedades mecánicas de las suturas con una disminución de la resistencia a la tracción con la absorción rápida hace que haya una ruptura de esa sutura y entonces se pierde aproximadamente el 70 al 80% de la fuerza, lo que impide que soporte las fuerzas de tracción de la fascia en la cicatrización. Por lo tanto, las suturas multifilamento de absorción rápida, como el Vicryl, retienen solo el 25% de su fuerza original después de 4 semanas. La absorción completa se hace entre 8 y 10 semanas. Por lo tanto, hay un alto riesgo de ruptura antes de la cicatrización adecuada de la fascia debido a la rápida pérdida de esa resistencia. Mientras que las suturas monofilamento de absorción lenta retienen más de la mitad de su resistencia a la tracción después de 6 semanas y la absorción completa se da entre 6 y 8 meses, lo cual nos lleva a ser más acordes y a acompañar la cicatrización fisiológica de la fascia de manera más adecuada, manteniéndola unida por el tiempo necesario que ella necesita para poder cicatrizar. La recomendación de la guía entonces es el uso de sutura de absorción lenta para el cierre de la fascia de la línea media en la pared abdominal en laparotomías electivas. Y también lo recomienda la guía ECLAPTE, que es para cirugía de emergencia. La aguja, que casi nunca le paramos bola a los cirujanos, nosotros con la sutura que nos pasa el instrumentador, con esa cerramos. Hasta el momento no existe una evidencia clara de que un tipo de aguja sea riesgosa para la aparición de la hernia incisional. Hay algunos indicios en la literatura de que el uso de agujas romas o cónicas tengan una menor incidencia de hernia incisional sobre las agujas cortantes, porque estas van a romper las líneas que son las 6 líneas de intersección de la línea alba de manera más agresiva y pudieran ligeramente favorecer. Sin embargo, no existe una contundencia en este tipo de evidencia. Hay una tendencia, mas no contundencia. Por último, el uso de la malla profiláctica, que ha sido tan discutida. La evidencia es contundente. La prevención de la hernia incisional después de la laparotomía de línea media reforzada con malla profiláctica definitivamente disminuye el riesgo de hernia incisional. Esta es una revisión sistemática muy clara donde se excluyeron múltiples pacientes en diferentes estudios con unas muy buenas pruebas en las cuales nos muestran la tendencia al factor protector de la malla versus la sutura primaria de la línea media. ¿Cuáles pacientes son beneficiados en estos estudios cuando los desmenuzamos y buscamos más? Los pacientes operados de aneurisma de la aorta abdominal y los pacientes operados de cirugía de colon cuando se hace abierta o cuando se extrae la pieza por línea media si se hizo por vía laparoscópica. Definitivamente la malla profiláctica tiene cada vez más indicación. ¿Qué tipo de malla?
Malla profiláctica sintéticamente permanente reduce la incidencia de hernia institucional en comparación con el cierre primario. Las mallas absorbibles no han mostrado superioridad sobre la malla sintética permanente y no existen estudios que comparen entre los tipos de malla cuál va a ser mejor que la otra. Se sugiere entonces, dentro de las guías de manejo tanto de CLAPTE como de HS, utilizar malla sintética permanente para el aumento, para la disminución de las hernias profilácticas. Tiene un minuto, doctora. El otro punto es cuál es el plano. El plano definitivamente está entre suprafacial y retromuscular. Los estudios hasta el momento no han mostrado que haya ningún beneficio entre suprafacial y retromuscular. Hasta el momento, 2022, hay una ligera tendencia a poner la retromuscular como parte del armamental de la malla profiláctica. Esto se los traigo que salió en todas las redes sociales porque definitivamente hay lugares donde no se deben poner las mallas profilácticas, que son cosas que uno ve y se queda sorprendido de lo que puede llegar a ser un cirujano que no esté entrenado en el cierre de la pared abdominal y creo que no debe estar entrenado en nada. Para concluir, entonces, es importante el cierre de la pared abdominal y no dejarlo relegado. Ojalá las cirugías sean electivas y mínimamente invasivas. Se debe elegir una adecuada incisión. La extracción de la pieza por incisiones transversas cuando se acceda a la cirugía laparoscópica. Puntos continuos, small bites, no cierre el peritoneo, cierre en broque, monofilamento de lenta absorción y malla profiláctica cuando esté indicada. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero haber llenado sus expectativas.